Bienvenidos nuevamente a un martes class de la Zona Franca Bogotá. Hoy tenemos unas invitadas de lujo. Nos está acompañando Carolina Herrera, directora de la Cámara Portuaria de la ANDI, y Juliana Villegas, directora de Promoción Internacional y Desarrollo de Negocios de Araujo Ibarra. Hoy tenemos un tema muy importante que vamos a discutir, que sabemos que es de importancia para todos ustedes, que es guerra arancelaria, impacto y oportunidades para Colombia. Vamos a tener tres líneas, una línea que va a ser el impacto logístico y portuario que se está enfrentando en este momento, y por otra parte también empezar a trabajar ante estos escenarios cambiantes, cómo deben planear las compañías, qué oportunidades de negocio se pueden desarrollar y cómo con el conocimiento que se tiene a través de las diferentes entidades consultoras pueden llegar a las compañías para que se desarrolle una estrategia. Y para empezar este martes class, pues yo quería pedirles un favor tanto a Carolina como a Juliana, que desde su expertise y su conocimiento, pues diéramos como para ir de lo general a lo particular. ¿Ustedes cómo ven dentro de esa generalidad o cómo se interpretan dentro de sus sectores esta guerra comercial y el impacto que se está generando, Carolina? Bueno, un saludo a todos los que nos escuchan ahora, un saludo a Juliana, muy contenta de estar acá compartiendo con ella, y Juan Pablo, un saludo a ti, muchas gracias a la Zona Franca por la invitación a este masterclass. Pues yo creo que la situación de ahora a todo nivel, pero pues obviamente en el comercio internacional, creo que se caracteriza por la incertidumbre. Yo creo que esa es la palabra que hoy en día caracteriza lo que está sucediendo, porque cada semana hay nuevos anuncios de parte, pues, de Estados Unidos en relación con su política comercial y los aranceles o las restricciones al comercio que va a imponer, y los países, digamos, que no saben exactamente qué decisión pues deben tomar. Esperan un tiempo a ver si la medida se devuelve y si cambia. Entonces creo que hoy en día es muy difícil hacer predicciones sobre las cadenas globales de abastecimiento. Es complicado, digamos, que lo que se hacía en una época de tener los inventarios, digamos, que justos que se requieren para los procesos productivos, porque es muy posible que lo que uno hoy en día pues ve como panorama cierto en un corto tiempo, o sea, 1 o 2 semanas cambie. Entonces creo que eso hace, digamos, que la segunda característica sea pues el nivel de exigencia y el nivel, digamos, que de minuciosidad que tienen que tener todos los actores de la cadena logística. Y ahí es donde uno dice, pues, que entra a jugar una palabra que pronto está un poco desgastada, pero que es resiliencia, o que digamos que también se puede reemplazar como flexibilidad. Es decir, uno tiene que estar hoy en día eh, capacitado para poder modificar todo lo que tenía planeado, porque si lo que tenía planeado no funciona porque hay una decisión de tipo mundial que impacta la operación, pues todo está, digamos, que fuera del control. Entonces yo creo que incertidumbre y flexibilidad o resiliencia son como elementos que caracterizan nuestro comercio internacional en todos los eslabones de la cadena, desde los pequeños productores hasta los más grandes, los navieros, los puertos, las zonas francas, los parques industriales. Todos, digamos, que creo que están en eso, y diría que para empezar son las dos cosas más preponderantes. Creo que un mensaje de ver ese escenario, aunque son tiempos turbulentos, tener la tranquilidad, lo que tú dices. Creo que Colombia particularmente ha sido un país resiliente, y pues estos son temas que se deben abordar con planeación, con tranquilidad para enfrentar estos escenarios. Y Juliana, continuando con nuestra conversación desde la experiencia de Araujo Ibarra, ¿ustedes cómo han visto? Porque sé que han estado muy activos en los análisis, en los impactos, previendo este tipo de situaciones para poder brindar, creo que información mucho más oportuna
pues a todo el público. ¿Cómo ven? ¿Cuál es la visión que ustedes o la perspectiva que tienen de importadores, exportadores y el sector industrial colombiano ante estos eventos que estamos viviendo? Bueno, mil gracias Juan y a todo el equipo de la Zona Franca por esta invitación. Nosotros en Araujo y Barra encantados de participar en estas conversaciones de país, de interés, yo creo, para todos los que seguimos, estamos pendientes de la internacionalización. Yo honrada de compartir con usted, Juan, y con Carolina, por supuesto, pues esta charla con temas que a todos nos interesan. ¿Qué estamos viendo en Araujo y Barra en este momento? Como bien decía Carolina, estamos en un panorama incierto, de decisiones que no se puede predecir, por supuesto, empresas que están buscando qué hacer, a veces no mucho, a veces hay empresas que se quedan más bien quietas esperando que otro haga por ellas. Pero sí ha sido muy interesante desde el 20 de enero de este año ver cómo las relaciones comerciales son las que priman sobre la geopolítica, digamos, de relación de poder, es mirar cómo está mi balanza comercial para tomar una decisión que puede poner el mundo patas arriba. Entonces, en esta era de Trump 2.0, Colombia podría quedar muy bien parada. Depende de lo que haga, cómo lo haga, cuándo lo haga y en qué tono lo haga, ¿cierto? Entonces, estamos viendo unas empresas que tal vez se sobreabastecieron en el primer trimestre del año, unas exportaciones de Colombia a Estados Unidos que crecieron 15%. Si vemos las cifras de marzo, que estábamos como en 3.580 millones de dólares de exportaciones colombianas a Estados Unidos, uno dice, bueno, entonces, ¿qué ha pasado? No, ¿qué ha pasado? Es que los compradores dijeron, vamos a estoquearnos antes de que mañana digan otra cosa. Entonces, ahí hay un pico, vamos a ver ese pico cuánto dura. Hoy estamos con ese 10%, que también hemos dicho mucho desde Araujo y Barra, puede ser el premio de consolación, porque es que era cero. Entonces, porque, mejor dicho, no podemos normalizar ese 10%, porque hay empresas medianas, pequeñas, inclusive multinacionales, que ese 10% puede hacer la diferencia. Entonces, hoy vemos un consumidor final que está absorbiendo ese golpe, por decirlo así, productos colombianos que pueden llegar más caros a ese consumidor final, a la góndola, pero también oportunidades, que es lo que vemos en Araujo y Barra todos los días. ¿Qué oportunidades hay? Primero, pues de revisar de lo que está mandando Colombia hoy, qué componentes estadounidenses tiene ese producto, porque tal vez ese 10% puede bajar a la mitad, ¿cierto? Porque es mínimo el 20% de componentes el que tiene que estar en ese producto final colombiano para acceder a esa excepción a la norma. Entonces, empresas inquietas para ver cómo logran esa eficiencia. Ya tenemos unos casos que ojalá sigan por ese camino y ojalá más empresas se interesen en revisar, porque a veces es como una reacción. 10% ya, 10% el comprador dice, lo asume usted, yo no voy a asumir nada. Vemos que no están apelando a la cláusula de fuerza mayor. Si hay contratos donde dice, aquí hay una cosa que se llama fuerza mayor, esto es impredecible, nadie está como acudiendo a ella, y contratos que tal vez a partir de hoy tienen que ser formulados de una manera distinta para que haya un gana-gana, no un pierde-pierde, ¿no? Entonces, eso es como a grandes rasgos lo que estamos viendo hoy, pero sí una necesidad de adaptarse muy rápidamente a los cambios, de estar permanentemente informados. Tenemos como la línea de tiempo de cada minuto que ha dicho quién, en qué sector, y eso en qué afecta, ¿no? Las órdenes ejecutivas, cuál es el parágrafo, perdón, que afecta a qué sector. Entonces es muy exigente en cuanto a estar al día, pero muy interesante porque saldrán fortalecidos los que hagan muy bien la tarea. Tú haces énfasis en un tema muy importante que es no tomar decisiones apresuradas. Veo que hay elementos y criterios dentro de las formalidades que se establecen entre comprador y vendedor que se pueden revisar.
para poder mantener un mercado, porque nosotros decimos Colombia todavía, su principal cliente es Estados Unidos, que es un 30% de exactamente que colocamos productos allá y por tanto sigue siendo un mercado muy importante que nos obliga a revisar con lupa todas las oportunidades que se puedan generar allí. Las oportunidades en tratados, las oportunidades contractuales y las oportunidades en costos para poder todavía seguir manteniendo este mercado mientras empiezan a desarrollar otras estrategias de abastecimiento o de proveeduría a otros mercados internacionales. Y también tocaste un punto importante sobre cómo se anticiparon esas compras ante esta guerra comercial y que disparó otro tema que aquí ya me abre la vía para trabajar con Carolina también en cuanto al impacto que ha generado mundial en esas provisiones o adelantar esas provisiones por parte de Estados Unidos, que muchos importadores pues se adelantaron a ello, coparon unas capacidades y ahora ese flujo de motonaves pues ha disminuido y ahora se presenta un impacto logístico en puertos, en reservas de contenedores. Y desde tu punto de vista, ese efecto que se empieza a ver, que uno dice es una guerra arancelaria en abastecimiento, ahora también me está generando un impacto logístico y en proveeduría. Tú, desde la Cámara, ¿cómo ven este análisis y estos flujos que se presentan? Sí, Iván, es bastante interesante porque después de la época del COVID, la industria marítima internacional, las navieras, empezaron a darse cuenta que necesitaban más capacidad, porque acuérdense de la famosa crisis de contenedores y la falta de cajas para poder embarcar, porque esas cajas quedaron donde no se necesitaban, sino quedaron en distintos lugares del mundo y empezó el mundo a demandar bienes y no había cómo mandarlas. Entonces la industria empezó a buscar más contenedores, pero también a hacer barcos para poder responder a ese choque en la demanda de bienes que durante mucho tiempo por el COVID estuvo como apagada. Entonces la industria marítima viene, digamos que viene o tiene hoy en día de manera paradójica, que estamos hablando de falta de espacio, la industria marítima tiene sobre oferta de capacidad, porque se embarcó en buques más grandes, entonces tiene barcos que ya están llegando a los 30.000 teus, que nunca no se imaginaba uno de eso, y tienen mucho espacio, pero pues obviamente ese espacio que se utiliza a través de la economía de escala, es decir, yo no voy a mandar un barco de 20.000, 25.000 teus con la mitad, hay que llevarlo muy lleno. Entonces, digamos que la industria tiene exceso de capacidad y con estas, digamos que con estas medidas que se habían venido anunciando y un poquito, digamos que la tendencia del comercio era como a proyectar un decrecimiento, las mismas líneas y el sector empezó a tomar medidas para restringir un poco la oferta de espacio y de barcos para, pues, digamos que mantener la rentabilidad. Entonces, ¿eso qué implica? Implica operaciones como la de blank sailings, cancelamiento de rutas, o realmente, digamos que ir a mandar a arreglar barcos para restringir un poco la oferta. Entonces, digamos que los fletes venían en una tendencia, o vienen pues en una tendencia de bajada, un flete, digamos que en promedio mundial para un contenedor de 40 en la época de pandemia alcanzó hasta los $10.200 por contenedor de 40, y hoy en día pues estamos en 2.300, es un 89% más bajito que un flete pandémico, pero está más o menos un 60% más alto del flete después de la pandemia, que fue como el piso bajito. Entonces digamos que lo que vemos es que la industria paradójicamente tiene mucho, el transporte marítimo tiene oferta, tiene capacidad, pero obviamente están implementando medidas para que digamos que no se haga como una afectación en su rentabilidad aplicando como esta serie de medidas. Entonces en ese contexto, cuando, como dice Juliana, empiezan digamos que la cadena anticiparse a las medidas, pues empiezan todos, ¿no? Entonces, tanto los importadores en Estados Unidos a traer cosas de Colombia como también cosas de China para evitar que les aplique las medidas. Y obviamente a la capacidad un poco restringida o un poco, digamos que aminorada de manera, pues adrede, pues empezó
otra vez a demandar, digamos que a apretarse por esas demandas de espacio. Y ahí digamos que se ha venido dando un efecto que a nosotros nos está impactando mucho, que creo que son dos como efectos indirectos. Y es uno, que creo que nos abordó mucho en la Semana Santa y antes, y fue digamos que congestiones en puertos del Caribe, ¿sí? Puertos del Caribe estaban congestionados e incluso Cartagena alcanzó a tener digamos que alguna fila de barcos que no suele suceder, porque además pues Cartagena ustedes lo saben, y pues vale la pena decirlo, es el tercer puerto más productivo del mundo según el Banco Mundial. No estoy diciendo con esto que Cartagena hubiera estado colapsado, que se hubiera, no, sino la bahía en general tenía un mayor número de barcos, porque las navieras que necesitaban recalar en otros puertos del Caribe no podían hacerlo, entonces le tocaban la puerta a Cartagena, oiga, me recibe el barco, dejo unos contenedores en transbordo y sigo mi viaje para no perder el resto de ventanas en los otros puertos, y lo hicieron, recibieron barcos, pero pues digamos que no podían recibir tantos barcos como esperaban. Entonces un poco de la congestión que tú hablas creo que impactó de manera de esa manera, digamos que generando un poco de presión sobre los puertos del Caribe y presión, digamos que en Cartagena. Buenaventura tuvo y ha tenido un efecto, digamos que distinto, y es en el tema de los vacíos. Cuando hay, digamos que alta demanda por espacios para carga de contenedores con exportaciones o carga de contenedores llenos, los vacíos se vuelven lo menos atractivo de todo. Los vacíos, pues no, a la naviera no le interesa ocupar un slot de un contenedor que podría estar lleno, que tiene un flete más alto, que va para China o que va para Estados Unidos con un vacío. Entonces empiezan a llenarse los puertos o los patios de vacíos. Y en Buenaventura un poco es digamos que el efecto que estamos viendo ahorita, que estamos padeciendo, porque en realidad venimos de un par de semanas donde pues también confluyó una situación específica de una terminal con unos cambios en sistema y en operación, pero se ha unido a este efecto. Entonces, eso creo que ellos son los dos principales efectos, más, digamos que la afectación de las rutas y digamos que la disminución del porcentaje de la confiabilidad de las rutas. Entonces, yo creo que después de la pandemia no se ha logrado mejorar el porcentaje de confiabilidad de las rutas del 60%, cuando en una época antes de la pandemia era 80%, o sea, era como un relojito que llegaba del barco porque llegaba ese día, y eso no está pasando. Entonces eso impacta, y como es como un efecto de ajedrez, ¿no? O sea, si usted se retrasa y me retrasa el barco o llega con más contenedores, pues me aprieto en el puerto y me demoro más en evacuar y me demoro más en entregar y la inspección se demora. Entonces, eso genera impactos lamentablemente al final en términos de costos logísticos. Ok, entonces, tomando ahí unas pequeñas conclusiones de lo que nos estás diciendo, primero ya traemos una experiencia de pandemia que nos llevó a unos escenarios también muy exigentes en tema de logística, de unos costos que tú dices que en su momento pues ya se han venido regularizando, creo. Entonces esta nueva situación creeríamos es estar monitoreando, insistimos o creo yo en la planeación, en mirar las rutas alternas, mirar, aquí yo ya veo las oportunidades que a veces suena a cliché, pero la posición geográfica de Colombia sigue siendo una posición estratégica. Tenemos unos puertos, como lo acabas de mencionar, particularmente Cartagena, reconocido por su eficiencia, que está con unos corredores de áreas, de zonas francas que permiten espacios. Entonces ahí empezamos nosotros a vislumbrar también la oportunidad que tienen las zonas francas de ser esos hubs logísticos de recepción, de distribución, de un cross-docking, voy a decirlo así, de comercio internacional. Y pues como también las zonas francas en el sector industrial pues deben ver estos espacios neutros en impuestos como esa oportunidad ante una guerra arancelaria. Entonces, cómo no solamente la estrategia o planeación de una compañía va a estar enfocada en costos logísticos, sino veo costos logísticos, ubicación, instrumentos de comercio exterior, planeación legal,
para decir, tengo que llenarme de toda esta información para que la compañía por lo menos tenga escenarios como moverse. Alguna de las ideas que estabas tomando ahí, yo trato de llevar algunas conclusiones. Pero así como nosotros estamos identificando los retos que tenemos ante esta turbulencia, pues bien lo decías tú, Juliana, y me parece ese mensaje que siempre ha transmitido, yo digo, el doctor Martín, que hay una frase que creo que muchos de nosotros que están o participan en el comercio exterior o en logística, dicen, mientras unos lloran, otros hacen pañuelos, y tú lo refuerzas con un mensaje de solamente estamos viendo oportunidades. Entonces, ahora vamos a entrar sobre ese capítulo de qué estrategias y oportunidades podemos nosotros o le abre a Colombia esta situación coyuntural que le permita, hablábamos hace poco, mantener el mercado de Estados Unidos y abrir otros mercados. ¿Qué estrategia o oportunidades tú visualizas allí, Julia? Bueno, yo creo que también como atando el panorama que nos está dando ahorita Carolina, es importante ver pues que tenemos que hacer cosas al interior del país, de la empresa. Esa labor de las zonas francas es muy importante como oasis de competitividad, porque si nos dedicamos a trasladar a otros esa responsabilidad, tercerizar esa responsabilidad, es que el presidente Trump hizo, dijo, pensó, bueno, pero ¿usted qué va a hacer? Usted tiene que volverse sí o sí más competitivo, más productivo, porque si uno se pone a mirar ahí, Juan, yo y Carolina pues tiene toda la profundidad de esto, pero yo veía un dato, había como una meta que tenía el DNP de que los costos logísticos nacionales fueran como 9.5% del PIB y estamos casi en el 18%. O sea, nos volamos eso y entonces las empresas hacia adentro tienen que empezar a repensarse y mirar cómo van a hacer para que esos costos, un flete que era esa ruta famosa que es Los Ángeles-Shanghai, que era como de $1,800 el flete y hoy está cercana a los 8,000, bueno, ¿qué vamos a hacer para compensar? Más el 10% que hablábamos ahora, ¿no? Entonces, ahí vienen esas oportunidades y esos análisis que tenemos que hacer, porque salir a reaccionar no nos ayuda mucho, a veces toca, pero es mejor actuar, ¿no?, que reaccionar. Entonces, en ese como acompañamiento de la definición de la estrategia de las empresas, de tomar decisiones más eficientes, que lo que hagan sea mucho menos costoso, van a tener que enfrentar costos sí o sí, porque además esa información no es completa, no es oportuna, pero entonces nosotros ahí tratamos de llegar, los gremios tratan de llegar, de entregar la mayor cantidad de información que pueden. Las oportunidades están en utilizar lo que existe hoy que no está siendo utilizado. Y voy a darles una lista. Zonas francas, que Colombia está, digamos, tiene el privilegio de tener zonas francas en muchas regiones del país. No es como otros países que tienen unos territorios delimitados. Si es en la frontera con tal país, entonces solamente puede estar ahí este mecanismo. Nosotros podemos tener en todas partes. Hay más de 100 zonas francas en todo Colombia, cumpliendo un papel no solamente, digamos, de exención arancelaria, de IVA, sino de agilidad, de organización como empresarial, que los procesos sean mucho más, digamos, rápidos, eficientes, porque hay que responderle a los clientes y a los proveedores. Entonces, ese es uno de los temas que hoy vemos puede ser aprovechado mucho más, ¿cierto? Porque usted puede bajar 15 puntos de impuesto a la renta, ¿no?, sobre eso que está exportando, con lo que se haya comprometido con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ¿no?, ese 20% de impuesto a la renta, obviamente para aquellos que se hayan calificado después de diciembre de 2022. Entonces, ahí hay una ventaja que vemos nosotros, puede ser aprovechada. Hay muchos usuarios que son de logística que están aprovechando ese mecanismo. ¿Cómo multiplicamos esos casos de éxito? Sería maravilloso. El segundo punto que yo tocaría acá en cuanto a oportunidades es usar un mecanismo como el Plan Vallejo. Las empresas no están usando ese mecanismo. Usted mira, hay una lista de más o menos 7,000 exportadores constantes al año
que exportan más de $10.000 en bienes. Servicios no estamos analizándolo ahí, solo bienes. Y hay cerca de 700 planvallejistas. Eso no es nada. O sea, hay empresas que están importando con IVA, importando con arancel si vienen de mercados donde no tenemos acuerdo comercial vigente y están exportando. ¿Qué pasa con ese flujo de caja? Ahí hay una ganancia para allá. Exportando impuestos. Exacto. Entonces hay que alivianar esas operaciones de comercio exterior y ese sería como el segundo tema que yo veo con gran oportunidad, pensando desde la abundancia, desde lo que tenemos, no desde la escasez que es esperando a ver qué otra cosa pasa. No, lo que ya existe no se usa. Y un tercer tema muy importante, las comercializadoras internacionales. Ustedes saben que el tejido empresarial exportador colombiano es sobre todo pequeño y mediano. Más del 90% de las que exportan son pequeñas y medianas. ¿Qué hacemos para lograr esas eficiencias logísticas, consolidar carga, volvernos como una sola razón social y atender el comprador con un portafolio más amplio, más diverso? Ese es otro de los temas. Y finalmente, que sería el cuarto punto, es la autopista que se trazó ya hace 13 años. En mayo estamos cumpliendo 13 años del TLC Colombia-Estados Unidos. Estados Unidos tiene TLC solamente con 20 países. Colombia tiene ahí más futuro que pasado en este TLC. Tenemos un per cápita exportador de Colombia a Estados Unidos de $267. Podría ser mucho más. Tenemos que transitar esa autopista, a veces en bicicleta, a veces en chiva, no importa. Vamos en Ferrari si es necesario, pero hay que tener esa determinación para usar ese TLC, porque ahí hay nuevamente ese cero que teníamos antes del 10, pues hay muchos más beneficios. Es un TLC que tiene capítulo de inversión, capítulo de servicios, de compras públicas. ¿Qué más vamos a hacer con ese tratado que está vigente y que no tienen todos los países del mundo? Solo 20 hacemos parte de ese club. Hay que aprovecharlo mucho más. Y me parece importante eso que mencionas, Juliana, de ese TLC que tenemos vigente, de cómo ahora todos los escenarios, porque ahora eran nearshoring, friendshoring, reshoring, inshoring, ¿sí? Entonces, si tenemos toda esa mixtura de opciones, ¿sí? Como Colombia, con eso que acabas de decir, de esta oportunidad que tenemos de abordar un TLC que no hemos aprovechado para que este friendshoring, nearshoring y reshoring pueda desarrollar una industria de Colombia y Colombia se vuelva una plataforma. Yo creo que la pandemia fue un momento de grandes lecciones, tal vez después de Trump 1.0, eso reconfiguró mucho las relaciones comerciales en el mundo, ¿no? Después de que Trump 1 tomara sus medidas, sobre todo muy teledirigidas a China, la medida 232, pues ahí el gran ganador fue México, eso sí, no hay duda, y se apropió del nearshoring, sacaron un índice de reshoring por estado de México, quién tenía las capacidades más fuertes para atraer inversión. Y luego la pandemia, digamos, reforzó el tema porque las empresas se dieron cuenta que tenían que estar más cerca de proveedores y clientes. Entonces ese tema simplemente de importar exportadores para Colombia es de vital importancia. Y nuevamente, está ahí. Creo que no lo hemos aprovechado como deberíamos. Estamos bien, pero podemos estar mejor y debemos estar mejor. Hay una cifra, Juan, muy interesante del BID de $78.000 millones en exportaciones que podría lograr Latinoamérica si capturara a esos inversionistas extranjeros que están buscando reubicarse. Y Colombia ahí le corresponderían mínimo $2.500 millones. Entonces, hay que seguirse posicionando como un destino fuerte de inversión extranjera directa. Hay que mostrar, digamos, estabilidad de las reglas de juego, que cumplimos la palabra, es muy importante. Seguridad en general, seguridad física, seguridad jurídica, esa parte de confianza es muy importante para un inversionista, no solo porque pues, Colombia tiene la mejor gente, es el país más hermoso del mundo, todo sí, pero y ajá, ¿cierto? ¿Qué hay para mí como empresa si yo me instalo allá? Bueno, ¿qué le tengo? Las zonas francas con este tema del 20% en vez del 35%, porque usted va a ser exportador sí o sí. El tema viene también con pues, fuerza laboral que esté capacitada,
los acuerdos comerciales vigentes de Colombia, que hoy son 17, ya podemos entrar a más de 60 países con ventajas arancelarias. Entonces es no solamente un mercado doméstico muy importante, sino un mundo abierto que tiene Colombia como plataforma exportadora. Entonces hay que seguir insistiendo en atraer, ojalá, empresas anclas que nos acerquen al per cápita exportador mundial, que está en $3.300 y Colombia está como en 960 más o menos. Okay. Yo creo que eso es parte de una estrategia también tener en cuenta, lo han mencionado también en muchos foros, particularmente Araujo Ibarra, es estos grandes movimientos de nearshoring, cómo sumar criterios de origen y que Colombia tiene la capacidad de sumarles criterios de origen a muchas empresas bajo estos nuevos escenarios. Y el día de hoy, Juliana, me ha hecho muy fácil la charla porque siempre me deja una punta para conectar en la parte logística. Porque tú hablabas de competitividad, los índices de competitividad logística en Colombia pues no son los mejores, pero yo creo que los puertos se han hecho han jugado un rol muy importante. ¿Tú cómo ves, Carolina, cómo visualizas los puertos como estrategias para la relocalización de empresas? Bueno, yo ahí creo que también como coincido con Juliana en que hay grandes oportunidades. Y digamos que una de ellas que quiero mencionar es que los puertos en esa estrategia de relocalización de industrias, relocalización de empresas, pues son una plataforma muy importante para servicios logísticos, ¿sí? Es decir, almacenamiento, etiqueteado, reenvasado, logística inversa. Pero creo que eso se acompasa o hay que acompasarlo más bien con el régimen de zonas francas. Nosotros en el pasado Congreso de Logística de Zonas Francas y Puertos, el capitán Salas decía, el CEO de Puerto Cartagena decía, lo que necesitamos es grandes puertos con grandes zonas francas a los lados para poder crecer de manera conjunta, y si eso no lo hacemos, pues vamos a quedarnos como en lo mismo chiquitico de toda la vida. Entonces creo que hay que pensar en grande, pensar en eso. DP World en República Dominicana hace poco, días, anunció un acuerdo como de $760 millones para inversión, no solamente en infraestructura portuaria, que son como la mitad, 360, sino los otros $360 millones en la zona franca, ¿sí? En conjunto. Entonces creo que eso es una sinergia fundamental y creo que en eso hay que seguir explorando el mecanismo de zona franca, pero digamos que de una manera conjunta con los puertos para que tengamos cómo jalonar competitividad. Yo creo que además en este momento, digamos, como de congestión, que no lo hemos mencionado, pero parte de lo que viene sucediendo además, digamos que la guerra comercial tiene que ver con esos conflictos bélicos que hay hace poquito, India con Pakistán, Ucrania, con Rusia lleva más de un año en conflicto bélico, el Mar Rojo está afectado, entonces digamos que las rutas comerciales normales se han impactado, y en esa congestión de las rutas normales, pues nuestros puertos pueden ser digamos que una alternativa para descongestionar, o una alternativa de hub. Entonces ahí también el otro mensaje es, en esa congestión de los puertos de la Asia, los puertos, digamos que por donde pasan esas rutas tradicionales, Cartagena, Buenaventura o el Pacífico y el Atlántico nuestro pueden ser una oportunidad y pueden convertirse en esos hubs que reemplacen los puertos de paso para hacer, digamos, que los despachos a otros destinos. Por lo mismo que tú decías, porque es que Colombia, tanto en Buenaventura como en Cartagena, tiene una distancia medida en kilómetros o en millas náuticas muy competitiva en relación con otros puertos del mundo para llegar a los principales centros de consumo del mundo. Entonces esa es una distancia promedio mucho menor que cualquier otro puerto, luego hay que aprovechar eso. En el espacio, digamos, la tercera cosa que quisiera decir es, como vamos a tener que buscar nuevos mercados o vamos a tener que diversificarnos, pues ahí los puertos son importantes y tienen que, digamos, que ser muy eficientes, muy productivos para poder, digamos, que tener esa competitividad. Y digamos que en ese buscar de nuevas relaciones comerciales, el flujo digamos, que tráfico portuario puede incrementarse. Y lo último que yo diría es, pues, la oportunidad como obvia, y es
la pérdida, digamos que de mercado de algunos, o posible pérdida, pues digamos que de mercado en Estados Unidos de productos chinos, pues hay que aprovecharla acá. O sea, yo sé que no tenemos unas industrias exactamente iguales, sabemos que China está muy, pues digamos que muy sofisticado a nivel de tecnología, pero pues hay productos como los de construcción, cacao, cosas que podríamos empezar a reemplazar, y ahí digamos que también los puertos pues son un hub importante. O sea que a medida de que hemos avanzado ya podemos ir concluyendo algunos temas donde nosotros vemos, tenemos instrumentos, tenemos herramientas, hay temas legales también importantes que revisar allí. Las zonas francas, como tú lo mencionabas, son ese espacio neutro que a veces somos reiterativos en eso, pero a veces no se ve. Entonces nosotros estamos en ese flujo, ese adoctrinamiento, es decir, es un espacio neutro de impuestos que permite a las empresas ante cualquier pico o respuesta de una contraprestación en aranceles, pues mantener esa neutralidad. Poder facilitar el acceso a mercados externos, que se mantiene el origen de los productos elaborados en las zonas francas, tener una infraestructura, un ecosistema que tú me decías de puertos con zonas francas conexas para hub de distribución, que también es una gran oportunidad, como mencionaba Juliana, de empezar a acercar esas cadenas hacia un mercado de Estados Unidos que en este momento está cambiante. Y pues ahí sí me sumo, Juliana, empieza uno a ver, creo que oportunidades, y es el mensaje que nosotros queremos transmitir al sector empresarial. Hay instrumentos, hay formas en que se pueden empezar a planear y confiar en una infraestructura. Acá, antes de empezar a cerrar, hay unos temas, y en esas capacidades que tienen los puertos, que también pueden aprovechar el régimen franco en su infraestructura, hay algo que suena últimamente, que es las rutas que van a ver con Puerto Chancay en Perú y Asia. ¿Qué puede afectar esa nueva ruta, pues dadas las inversiones de China que tienen en este puerto, Carolina? Pues yo creo que nuestro reto realmente con Buenaventura y con el Pacífico, porque es que si uno mira el comercio o el tráfico portuario del Pacífico, es 99% Buenaventura, 1% Tumaco, y no hay más. Y Buenaventura tiene de hace un tiempo, pues de unos años acá, hemos estado hablando por lo menos hace 15 años del dragado del canal de acceso. Entonces, yo pienso que hoy en día Chancay, digamos que está consolidado como uno de los puertos pues, más importantes, porque pues, digamos que es de una línea naviera, entonces tiene su propio mercado. Pero Buenaventura no ha perdido, digamos que mercado versus Chancay, porque ha logrado conectar en una frecuencia Buenaventura con Chancay y luego Shanghai. Lo que hay que hacer es evitar que esa conexión y evitar que la profundidad tan bajita del canal empiece a impedir que lleguen esos barcos que pueden llegar a Chancay. O sea, si nosotros no desarrollamos la obra del dragado de Buenaventura, prácticamente que nosotros mismos nos estamos aislando, porque lo que estamos haciendo es que si los barcos, la tendencia es que los barcos vienen creciendo por el efecto cascada, es decir, los barcos que se dejan de usar en las rutas más importantes de Shanghai, Nueva York o Shanghai, Rotterdam, porque llegan los nuevos, vienen para acá, entonces van a ser barcos de 18.000 TEUs. Si no tenemos la posibilidad de recibir los mismos barcos que entran a Chancay, nos vamos a quedar como un caracol ahí enconchados. Entonces, ese es el principal reto. Yo creo que hay que mejorar ese tema, porque más que digamos que el desafío que represente Chancay es nuestro propio desafío de hacer Buenaventura competitivo con un canal de talla mundial que tenga la profundidad de los demás de América Latina, que están por encima por lo menos 15.5 metros de profundidad. Entonces creo que ese sería... No hay que quedarnos quietos, no hay que aprovechar las oportunidades que tenemos allí. Y ya para cerrar, Juliana, ¿tú cómo ves o qué debería tener Colombia, y hablando dentro de un escenario público-privado, para prepararse para una guerra arancelaria, que continúe, que sigamos en este panorama? Bueno, yo creo que, y nuevamente uniéndolo, Juan, a lo que usted decía y lo que estaba mencionando Carolina, yo veo aquí la necesidad clara de diversificación del riesgo, sí o sí, y usted le puede poner a riesgo el apellido que quiera,
puede ser arancelario, puede ser que tengamos que diversificar en términos de mercados, de productos, de canales de comercialización, de socios, digamos, de compradores en general, de inversionistas también, y eso está bien. Ahí yo creo que el chiste está en el cómo lo hacemos. Y esto, digamos, ustedes saben, la internacionalización necesita una visión de largo plazo, es una estrategia de largo plazo. Las empresas que hoy son exitosas es porque llevan años haciéndolo y al año siguiente siguen creciendo porque es un tema dinámico, no es como de un día para otro, no es porque tengo excedentes, entonces soy el exportador número uno, eso no funciona así. Entonces, igual para estos momentos de incertidumbre, para pensar en diversificación, es sí, pero no así, dirían en mi tierra, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, primero que todo, hablar de, digamos, un tema de profundización técnica y normativa, ¿no? Colombia como país, sin tercerizar responsabilidad nuevamente, ¿qué está haciendo en vigilancia sanitaria, de medicamentos, de alimentos, ¿no? Todas las instituciones ahí relacionadas, ¿qué está haciendo en cuanto a facilitación de comercio, ¿no? Todos los escenarios internacionales en los que Colombia ha participado para que ojalá sea más fácil hacer comercio internacional, eso tiene que ser una realidad. Las alianzas público-privadas en segundo, digamos como segundo punto, esto es un trabajo en equipo, ni el Estado solo, no hablo de gobierno, el Estado, como hablando de largo plazo, ni una empresa sola, ni un gremio solo, ni una universidad sola, eso no funciona así. Toca hacer equipo, cada uno cumpliendo su rol a cabalidad, no el uno tratando de hacer el rol del otro, eso no funciona. Entonces, muy importante esa complementariedad, ese trabajo en equipo, una relación público-privada muy fuerte, cada uno con sus diferencias, porque sobre eso pues se construye, no hay problema, pero sí con un propósito claro de llevar a Colombia a los mercados internacionales, de recibir en Colombia inversión extranjera directa, de recibir en Colombia más visitantes no residentes y de generar divisas, ¿cierto? Y que esa riqueza ojalá pues sirva para invertir en esos proyectos pues sociales que cada uno quiere promover. El tercer tema es inversión en infraestructura, esa, digamos, la claridad en las reglas de juego que ya hablamos hace un momento, para que esa inversión esté a largo plazo, ¿cierto? Ser sólidos como país receptor de inversión necesita claridad en las reglas de juego y una inversión en infraestructura muy fuerte. O sea, no tenemos cómo sacar los productos de las hermosas montañas de Colombia porque no hay vías terciarias, ni primarias, ni no. No hay proyectos en este momento que uno diga, por fin nos vamos a conectar. Entonces, importantísimo conectarnos entre nosotros. Los puertos hacen esa labor impresionante de conectarnos con el mundo, con esos dos océanos, perfecto, pero adentro esa infraestructura todavía está por verse. Las carreteras, las autopistas, qué pasa con el tema multimodal en general, ¿no? Los ríos, las carrileras donde están, ¿no? Todo lo que siempre creo que todos hemos crecido oyendo esto, queremos verlo. Y eso es como tres temas importantísimos que creo yo Colombia puede trabajar como país, cada uno como empresa, las empresas duran para siempre, los gobiernos no. Entonces las empresas están haciendo una tarea, necesitan habilitadores, necesitan multiplicadores de ese efecto positivo de tomar decisiones eficientes y usar los mecanismos que ya hablamos, ¿cierto? Entonces yo creo mucho en que se puede, pero pues hay que hacer bien la tarea, digo yo. Creo que mensajes muy importantes, mensajes de que hay que seguir trabajando, que hay oportunidades, hay campo de acción. Y ya para cerrar nuestra jornada que ha sido maravillosa, y para las dos, para Juliana como para Carolina, algo que va a ser retador, en una frase, una idea, ¿cuál es la mayor oportunidad que ustedes pueden ver o que trae para Colombia esta situación? No sé quién. Como ya no se puede decir la de mientras uno llora, el otro hace pañuelos. Ya, eso ya se fue. Ya no. Yo diría que
que como dijo, yo creo que eso fue como Winston Churchill, no quiero sonar como muy pretencioso, pero la verdad es que él dijo algo así como, nunca desaproveche una buena crisis. Y es, si nosotros vemos que las grandes potencias están en un momento, digamos que de choque, busquemos nuestro lugar inteligentemente, que lo tenemos que poder encontrar. Entonces, mientras que está como toda esa turbulencia, creo que, como habíamos dicho al principio, hay que estar sosegado y pensar con calma, pero seguramente vamos a encontrar un espacio y aprovechar esa crisis para poder hacer eso. Entonces, yo diría algo así. No sé si les suena. Bueno, eso está difícil, pero yo sí creo mucho en el propósito que tiene la internacionalización, creo mucho en los beneficios que trae, por eso también creo que Colombia se merece su medalla de oro en términos de internacionalización, pero tiene que tal vez entrenar muy fuerte o tener el mejor entrenador o tener el mejor nutricionista o compararse con los mejores y superarse a sí mismo, ¿no? Como país que está en una maratón permanente, ¿no? Yo sí creo que Colombia se merece la medalla de oro, para eso tiene que entrenar, prepararse, colgársela con mucho orgullo y no conformarse con premios de consolación. Entonces hay que seguir entrenando duro, masa muscular, todo lo que Carolina domina perfectamente. Somos capaces, tenemos la madera, necesitamos como prepararnos para eso, tener los mejores tenis, la mejor ropa deportiva, las condiciones climáticas están, entonces vamos por esa medalla de oro en internacionalización. Espectacular. Creo que hemos tenido una jornada maravillosa con dos grandes mujeres con un altísimo conocimiento, con una profundidad que han transferido aquí, que son mensajes muy positivos, mensajes que tenemos que trabajar, mensajes que esperamos queden en ustedes y esperamos también que nos veamos muy pronto en otro martes class con estas píldoras de conocimiento como el día de hoy, que creo que van a ser positivas y de buen recibo para todos ustedes.